Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Esto es posible. Vamos a conversar justamente con el doctor Emilio Suárez, abogado constitucionalista, quien en la red social X estuvo opinando al respecto y bueno, mencionaba que capaz no tiene ese camino, que no podría un ministro asumir la presidencia mientras el presidente Noboa está de campaña para su reelección. ¿Cómo estamos, Emilio? Gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué caminos tiene el gobierno de Daniel Noboa para deshacerse de alguna manera de la vicepresidenta y para que evitar que asuma el poder, ya que, como nos dijeron públicamente, sería algo nefasto para ellos? Bienvenido, doctor Emilio Suárez. Muchísimas gracias, Verónica. Un gusto estar esta mañana en Radio Sucesos compartiendo con la audiencia. Efectivamente, creo que es algo que no podemos taparnos los ojos de la mala relación que tiene el presidente con quien entonces fue su binomio y su actual vicepresidenta, Verónica Abad. Creo que es también un sinsentido el hecho de que al poco tiempo, incluso el día de la posesión ya en la Asamblea Nacional y la posterior cena y demás, ya se notó este distanciamiento que se fue agravando a pasos agigantados en los siguientes días y terminó con Verónica Abad como embajadora en Israel. Entonces, es indudable. Yo creo que también ahí hay un grado de responsabilidad política del presidente de la República que no debemos dejar de reconocer, y es que él eligió a Verónica Abad como su binomio. Así funcionan las reglas de la democracia. Y lamentablemente, como lo has indicado, efectivamente, la Constitución, el artículo 150 y el artículo 146, determinan que ante la ausencia del presidente de la República, y aquí hay algo importante, quizás un paréntesis que aclarar, efectivamente, ahora en nuestra Constitución, a diferencia de lo que pasaba en constituciones anteriores, recordemos el caso Bucarán y demás, ahora sí está actualmente muy bien regulada la sucesión presidencial. Y el artículo 146 y 150 que decía hace un momento, claramente establecen que frente a una ausencia temporal del presidente de la República o una ausencia definitiva del presidente de la República, quien le sucede en el cargo, quien reemplaza en el cargo de presidente de la República es su vicepresidente, en este caso su vicepresidenta. La verdad me ha llamado la atención las expresiones del viceministro Torres en el sentido de que ellos quieren buscar la forma de que mientras el presidente está en campaña, un ministro se haga cargo de la presidencia de la República, porque ahí entramos ya en el campo del artículo 150 de la Constitución, que nos habla de qué pasa cuando hay una ausencia temporal o definitiva de la vicepresidenta. Si hay una ausencia temporal de la vicepresidenta, quien le subroga en el cargo de vicepresidente, ahí sí es un ministro. Y si hay una ausencia definitiva de la vicepresidenta, que creo que no es el caso materia de discusión, ya lo vivimos con Lenín Moreno en 4 ocasiones, el presidente remite una terna a la Asamblea y de ahí se elige a su vicepresidente. El hecho de plantear la idea de que un ministro le puede subrogar al presidente mientras él está en campaña electoral para su reelección, estamos cayendo en un equívoco porque está indicando el viceministro de Gobernabilidad que Verónica Abad, al encontrarse en un encargo impuesto por el presidente de la República en Israel, ella estaría en una ausencia temporal del cargo. Y recordemos que la ausencia temporal después de 90 días se convierte en ausencia definitiva. Es decir, ya no habría vicepresidenta de la República y el presidente tendría que mandar una terna a la Asamblea Nacional. Y cumplir un encargo del presidente de la República no le puede hacer incurrir a la vicepresidenta en una ausencia del cargo para efectos de designar a un ministro como el sucesor presidencial. Entonces, por eso es que yo expresé en redes sociales que yo estaba en contra de lo que había afirmado el viceministro, porque efectivamente para mí esa no es la vía. Es decir, primero el gobierno debe hacerse responsable de quién puso como su binomio y quién puso como vicepresidente. Recordemos que la única función prevista en la Constitución para el vicepresidente es la de subrogar al presidente de la República. Y ahora no queremos que el vicepresidente subrogue al presidente de la República. Entonces, indudablemente, yo creo que eso implicaría un rompimiento constitucional si es que sí llega a primar esa interpretación del viceministro.
Bueno, compleja la situación y complejo tema que tiene el presidente Daniel Noboa. Ahora, doctor Suárez, en esto que está viendo el gobierno, los caminos legales para ver cómo se deshace de Verónica Abad, porque a la final es así. Mencionaba Esteban Torres, el viceministro de Gobernabilidad, que hay una denuncia de por medio que presentó el consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, por una presunta infracción electoral en contra de Abad. Esto lo hizo ante el Tribunal Contencioso Electoral. Si es que se procesa este caso, ¿no habría alguna forma de que, bueno, ahí sí se deshagan de la vicepresidenta? A ver, si es que ese caso continúa su marcha y se llega a vincular a la vicepresidenta de la República a ese proceso, porque hasta donde yo tengo conocimiento, ella no está involucrada en el proceso, es un proceso penal que le están siguiendo a su hijo, incluso No, estuvo me preso refería su al hijo que en está en el en La contencioso Roca. electoral. Ah, perdón, el que está en el contencioso electoral, efectivamente eso puede desencadenar incluso en la pérdida de derechos políticos. Sin embargo, recordemos que un proceso en el contencioso electoral no dura poco tiempo, es un proceso complejo. De hecho, justamente ayer en la noche acabo de revisar que el Tribunal Contencioso Electoral archivó una denuncia que se había presentado en contra del presidente Noboa. Entonces, la verdad es que es un proceso judicial ante el contencioso electoral, así que es altamente probable que ese proceso tampoco coincida con los tiempos electorales y los tiempos políticos que el gobierno estaría buscando. Hay que prestarle mucha atención a ese proceso, por supuesto que sí, y evidentemente si se encuentra alguna responsabilidad, sí podría ser eventualmente un camino para que, entre comillas, del gobierno se quite de encima la vicepresidenta y designe a un nuevo vicepresidente de una terna enviada por el presidente de la República para que sea el que le subrogue en el cargo. Bueno, ese quizás sería el único camino. Ahora sí, refiriéndonos al proceso penal del hijo de Verónica Abad, allí la vicepresidenta no tiene nada que ver, al menos que se le encuentre algo. ¿O qué podría pasar en ese caso? Exactamente, ese proceso penal, como lo indicaba, se está siguiendo en contra de su hijo. Hasta donde tengo entendido, ella no ha sido vinculada al proceso el día de ayer, lo que se le llamó de rendir una versión. Ella no acudió a esta versión, seguramente harán un nuevo llamamiento bajo prevenciones legales, pero ella no está procesada, perdón la redundancia, en ese proceso penal. Entonces, por ahí yo no veo una causal. Ahora, si es que se le llega a vincular al proceso penal, por supuesto que eso puede desencadenar también en la pérdida de derechos políticos y también en una causal para un enjuiciamiento político. Sin embargo, estos son procesos, los penales, recordemos que duran varios años, Claro. así que yo también le veo muy complejo que eso coincida con los tiempos políticos y electorales que el gobierno busca. Bueno, Ahora, creo si que hay los una tiempos se tercera aceleran, alternativa. podríamos pensar que es sospechoso en todo caso. Exactamente. Lamentablemente, yo estoy hablando desde lo jurídico. Creo que políticamente en este país se han visto cosas y lamentablemente creo que se seguirán viendo cosas que riñen necesariamente con lo jurídico y que hacen que estas cosas sean probables. Ahora, insisto, yo veo muy complejo que ese proceso continúe y que se llegue a vincular, que hasta ahora, insisto, no ha habido ningún indicio, entiendo yo, de lo que se ha visto en los medios de comunicación en contra de Verónica Abad y que Verónica Abad haya sido involucrada en ese proceso penal. Ahora, doctor Suárez, más allá de esta polémica específica con la vicepresidenta, usted apunta en la red social X que debemos repensar la necesidad de seguir contando con una figura tan polémica como es la vicepresidencia y que en la historia republicana ecuatoriana, usted apunta, ha traído pugna, revanchismos y costos elevados. Sí, yo creo que la vicepresidencia de la República, de hecho había un presidente cuando recién retomamos la democracia que decía que el vicepresidente es un conspirador a sueldo. O sea, hemos llegado a ese punto. Siempre Bueno, es han que antes se habido elegía no con la revanchismos, lista, ¿no? Sino con el más votado y el segundo quedaba vicepresidente. Entonces ahí sí se configura eso de que le está serruchando ahí el puesto. pero fijémonos también en los últimos años, es decir, en los últimos años también hemos tenido muchos vicepresidentes, Lenín Moreno, el mismo Correa en su momento también, ahora Novoa, que su binomio es incómodo para el gobierno, que muchas veces el binomio y su vicepresidente llegan a generar una suerte de conspiración en contra del presidente, porque la única atribución del vicepresidente es efectivamente conspirar en contra del presidente de la República para llegar a ser presidente de la Claro. República. Es la única atribución constitucional que tiene el vicepresidente de la República. Es una figura que nos cuesta mucho dinero mantener el vicepresidente de la República y que la verdad es que
si la única razón es que le subrogue al presidente de la República, ¿por qué no se designa un ministro de Estado y se nos acabó el problema? Así funciona en muchos países europeos, así funciona en México, en Perú también con sus diferencias, también funciona así. En Perú tampoco, en muchas ocasiones no llegan a tener vicepresidentes que subroguen al presidente con la crisis que viven allá. Entonces, es muy común en ciertos países, especialmente en países europeos, que no existe y que el designado para suceder al presidente en caso de una ausencia temporal o definitiva sea un ministro. Ahora bien, Verónica, solamente quiero dejar algo claro. El día de ayer también se debatió en las redes sociales que hay una alternativa y es este tema del artículo 93 del Código de la Democracia. El artículo 93 habla de que el presidente deberá pedir licencia si es que desea reelegirse y se Claro, está intentando utilizar una sentencia de la Corte Constitucional en la cual la Corte analizó si en estos periodos cortos, a propósito de una muerte cruzada o a propósito de una sucesión presidencial por parte de la vicepresidenta al presidente de la República, este periodo corto cuenta o no para efectos de reelección, cuenta como un periodo o no cuenta como un periodo. Eso es lo que analiza la Corte en esa sentencia. Sin embargo, se está, y creo que es una interpretación de varios colegas, se está intentando utilizar esa sentencia y decir lo que el presidente actualmente no está cumpliendo un primer mandato, está cumpliendo una suerte de reemplazo y por lo tanto, cuando él se lance en el 2025 a una carrera política, no se estaría reeligiendo y por tanto no estaríamos incursos en el verbo del artículo 93 que habla de que si el presidente busca reelegirse, el presidente deberá pedir una licencia. Para mí esa es una interpretación extensiva de la norma, que la norma no lo un dice. poco forzada, ¿no? El espíritu de esa norma justamente es que todos concursen en igualdad de condiciones. Por Dios, ya vivimos, lamentablemente, lo que es tener un presidente candidato, un presidente muchas veces abusando de fondos públicos para su candidatura política y eso es lo que busca evitar esta norma que no ha sido interpretada por la Constitución. Y además con un agravante. Si es que nosotros llegamos a aceptar esto, quiere decir que los asambleístas, los actuales asambleístas, también pueden hacer campaña sin pedir licencia. Y es más, si es que a futuro un vicepresidente subroga a un presidente de la República, también se estaría incurriendo en que ese vicepresidente que subroga al presidente podría hacer campaña sin pedir licencia. Es decir, estamos ya desnaturalizando el espíritu de esta norma, que es que en una contienda electoral todos tengan las mismas oportunidades. Por tanto, para mí esa es una interpretación. He escuchado que le van a pedir al Procurador General del Estado que realice una interpretación de la norma, se le oye en varios medios de comunicación. Para mí eso es jurídicamente improcedente. Insisto, creo que en política podemos esperar cualquier cosa, pero jurídicamente no tiene el menor sustento. Bueno, y si no les gusta también las leyes se cambian. Y en esta situación, Emilio, ¿se podría cambiar la Constitución para lograr esto que está buscando el gobierno de que Verónica Abad no asuma la presidencia? Es un tiempo muy corto. Una enmienda constitucional, que creo que es el camino que cabría, es un proceso extenso que además pasa por un control de la Corte Constitucional. La Corte deberá analizar. Yo creo que esto implica también ya un cambio estructural del Estado, así que seguramente la Corte dirá que se requiere una reforma parcial y ahí ya entramos a tiempos muy, muy largos, un tiempo ya de más de un año que obviamente el presidente no lo tiene por efectos del periodo electoral que se avecina. Bueno, complejo, veamos qué sucede con este caso, ya que es claro, el gobierno mismo lo ha dicho, ¿no? Que sería nefasto que Verónica Abad asuma la presidencia y que están buscando los caminos para ver cómo se deshacen de este problemita. Gracias al doctor Emilio Suárez, abogado constitucionalista, por estar con nosotros en Radio Sucesos. Muchísimas gracias, Verónica. Siempre un gusto. Amigos, 8:41 tenemos que irnos a comerciales. Volvemos con otro tema que va a ser en la Asamblea, porque mañana la Asamblea debate la enmienda constitucional para modificar la forma de votación de los vetos presidenciales. Esta reforma, que fue planteada por el ex legislador Héctor Muñoz, se aprobará solamente si obtiene el voto de la mayoría calificada, es decir, con 92 voluntades. Volvemos con los detalles de este tema justamente con Héctor Muñoz, ex asambleísta.